El hijo ciego se quejó de la madrastra ante su padre. El padre millonario decidió instalar una cámara oculta. Cuando vio las grabaciones, se horrorizó con lo que vio. En Monterrey, bajo el persistente calor que cubría la ciudad, Felicita se movía con destreza por la modesta cocina, terminando de preparar el almuerzo, con una preocupación visible en su rostro. A su lado, apoyada en el marco de la puerta, su madre, Dolores, la observaba con una mirada llena de afecto e inquietud. «Ya casi está listo, mamá», dijo Felicita, intentando ocultar la ansiedad en su voz con una ligereza que no sentía. «Lo sé, querida, y como siempre va a estar delicioso», respondió Dolores, intentando iniciar una conversación ligera, pero la preocupación era una sombra constante que flotaba entre ellas. Felicita suspiró, colocando la olla en la estufa. «Mamá, yo estoy preocupada», comenzó con hesitación. «La medicación de papá se ha encarecido aún más este mes. Estoy pensando que quizás necesite buscar otro trabajo. El sueldo de la cafetería no va a cubrir todo, además de los otros gastos de la casa». Dolores sintió un nudo en el corazón. «Ay, mi hija», murmuró con la voz ahogada por la tristeza y la culpa. «Me duele tanto no poder ayudar financieramente. Verte tan joven cargando con todo este peso». Las palabras de Dolores eran el eco del dolor que sentía, una mezcla de gratitud y remordimiento por todo lo que Felicita estaba haciendo por la familia. Felicita se giró, enfrentándola con ojos que brillaban, no solo por el esfuerzo de contener las lágrimas, sino también por la determinación. «Mamá, por favor, no pienses así, ya haces mucho cuidando a papá. Eso ya es más que suficiente». Su voz temblaba ligeramente, pero la fuerza en sus palabras era firme. «¿Cómo ha estado él, por cierto?», preguntó, cambiando ligeramente de tema. «Últimamente he estado preocupada», admitió Dolores, sentándose en la mesa de madera desgastada por el tiempo. «En la última consulta, el médico dijo que el tumor no ha crecido, gracias a Dios, pero hay riesgos. Riesgos de que se extienda a otras partes del cuerpo. Continuar el tratamiento es crucial para prevenirlo. Y quién sabe, con fe, la medicación incluso podría empezar a reducir el tumor y tal vez podamos pensar en cirugía». La idea de la cirugía se cernía en el aire como una promesa lejana, teñida de esperanza y desesperación. «¿Pero de dónde sacaríamos el dinero para eso?», continuó Dolores, con la cruda realidad invadiendo la conversación. «Solo la medicación ya es una fortuna. Imagínate una cirugía para un tumor raro y en la cabeza». Felicita tragó saliva, las lágrimas finalmente escapando, trazando un camino silencioso por sus mejillas. «Mamá, haré lo que sea necesario. Me encanta trabajar en la cafetería, pero buscaré algo que pague más. Así puedo empezar a ahorrar dinero. Y cuando el médico diga que es posible hacer la cirugía, estaremos preparadas». Sus palabras eran más que una promesa. Eran un voto silencioso de lucha y esperanza. Un compromiso firme con la salud y el futuro de su padre. Al día siguiente, Felicita llegó temprano a su trabajo en la cafetería. Entre el suave sonido de los paños deslizándose sobre la encimera y el arrastrar de sillas, la conversación fluía naturalmente con su amiga de turno. «Julia, estuve pensando, tal vez necesite comenzar a buscar otro trabajo», confesó Felicita mientras pasaba un paño húmedo sobre el mostrador, con una expresión cargada de reluctancia. Julia, deteniéndose un momento para mirar a su amiga, frunció el ceño preocupada. «¿Por qué te encanta trabajar aquí, Felicita? ¿Qué está pasando?». Su voz rebosaba una mezcla de sorpresa y apoyo, mientras dejaba de lado el paño de limpieza, dando toda su atención a la amiga. Con un suspiro, Felicita detuvo lo que estaba haciendo, mirando al suelo por un momento antes de levantar los ojos hacia Julia. «Es que las cosas en casa se están poniendo muy difíciles financieramente. Soy la única que está trabajando. Mi padre, él tiene un tumor en el cerebro que afecta un poco su movilidad. Entonces mi madre lo cuida a él y a la casa. No me importa trabajar, ¿sabes? Siempre y cuando ellos estén bien. Pero lo que gano aquí no está siendo suficiente». Julia mordió su labio, absorbiendo las palabras de Felicita. «¿Solo tú trabajas en tu casa?», preguntó, queriendo comprender completamente la situación. Felicita solo asintió, los hombros caídos bajo el peso de sus responsabilidades. «Vaya, eso debe ser realmente difícil para ti», respondió Julia antes de que su expresión cambiara, como si se hubiera encendido una luz en su mente.
Sabes, recientemente me contaron de un trabajo. Es para cuidar de un niño ciego. Parece que viven en una mansión y pagan muy bien. El único problema es que la mujer, la madrastra del niño, es bastante severa y ya ha despedido a varias personas. Felicita, cuyo interés fue inmediatamente despertado, miró a Julia con una mezcla de esperanza y determinación. «Eso no me importa. Por mis padres puedo soportar cualquier cosa», dijo ella, la voz firme, reflejando la resolución en su corazón. Julia sonrió, conmovida por la fuerza y el carácter de su amiga. «Si realmente estás dispuesta, puedo pasarte el contacto para que intentes una entrevista. ¿Quién sabe, no?». La abrazó, una expresión de cariño sincero en su rostro. «Voy a extrañarte aquí en el café si cambias de empleo, pero solo quiero lo mejor para ti. Tienes un corazón muy bueno y puro, Felicita. Dios va a cuidar de tu padre. Verás que todo saldrá bien». Felicita, conmovida por las palabras de Julia, sostuvo las manos de su amiga entre las suyas. «Gracias, mi amiga», dijo ella, la voz cargada de gratitud y emoción. «Siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. Creo que Dios sí va a cuidar de todo y yo voy a hacer mi parte, voy a buscar ese otro trabajo. ¿Quién sabe si no es la respuesta a nuestras oraciones?». Su sonrisa, aunque tímida, llevaba una luz de esperanza, reflejando la determinación de enfrentar las adversidades, fortalecida por la fe y la amistad. Unos días después de enviar su currículum, Felicita finalmente fue llamada para una entrevista. Al llegar a la dirección proporcionada, Felicita apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Ante ella se erguía una mansión que parecía más bien un castillo sacado de una película. «Nunca he visto nada tan magnífico», murmuró para sí misma, su mirada recorriendo la imponente fachada, las elegantes ventanas y los jardines meticulosamente cuidados que adornaban el camino hasta la entrada principal. Era un mundo aparte, uno que jamás imaginó que cruzaría. Al ser autorizada para entrar, la grandiosidad del interior solo amplió su asombro. Cada paso resonaba sobre el mármol pulido, mientras seguía a través de corredores adornados con obras de arte y mobiliario que gritaban riqueza y buen gusto. La ansiedad e inseguridad pesaban sobre sus hombros. Cuando finalmente fue presentada a Victoria, Felicita sintió un choque de realidades. La mujer ante ella exudaba riqueza y confianza, con una postura que, aún estando sentada, parecía mirar al mundo por debajo de sí. «Soy Victoria, esposa de Eduardo y madrastra de Javier», se presentó, su voz teñida con una frialdad que envió escalofríos por la espina de Felicita. La forma en que sus ojos recorrían a Felicita no era de curiosidad, sino de evaluación y tal vez de juicio. ¿Por qué cree que puede desempeñar este trabajo? ¿Tiene experiencia con niños? Javier tiene 11 años, es ciego y no es exactamente un niño fácil, disparó Victoria, las palabras cargadas de un desdén que no parecía dirigido únicamente a la capacidad de Felicita, sino al propio Javier. Felicita sintió una punzada de incomodidad por la forma en que Victoria hablaba de su hijastro, pero mantuvo su compostura. «Sí, siempre me he llevado bien con los niños. He trabajado como niñera por varios años», respondió Felicita, su voz firme, aunque su corazón latía aceleradamente. Estaba determinada a no dejar que la actitud de Victoria la intimidara. Victoria examinó a Felicita con una mirada que se demoró un poco más de lo necesario antes de asentir lentamente con la cabeza. «Vi su currículum. Parece calificada, pero hay un pequeño problema». La forma en que sus ojos deslizaron con desdén por la simple ropa de Felicita fue tan cortante como sus palabras. «Como puede ver, tenemos cierto estándar que mantener. Su modo de vestir... Bueno, a pesar de que Javier es ciego, nuestros vecinos no lo son. No quiero que piensen que usted está aquí para robar o pedir limosna». La risa irónica que siguió fue un golpe en el estómago para Felicita. «Es importante que entienda. Eduardo es uno de los empresarios más importantes de México, un millonario con una reputación que cuidar». Las palabras de Victoria eran como piedras, pesadas e implacables. Felicita, aunque incómoda y herida, tragó la humillación, recordando la razón por la que estaba allí. «No hay problema», respondió con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Puedo intentar mejorar mi forma de vestir. Haré mi mejor esfuerzo, no solo en eso, sino para asegurar que Javier se sienta cómodo conmigo también». Su voz era la personificación de la resiliencia,
alimentada por la esperanza y la necesidad de proveer para su familia. Victoria accedió a darle el empleo a Felicita, pero dejó claro que estaría bajo supervisión y en periodo de prueba en esta fase inicial. Un día, sentados en la mesa de la cocina, con la luz del sol filtrando por las cortinas, Felicita y Javier compartían un momento de calma. Javier, con una voz pensativa, rompió el silencio, sintiéndose seguro para compartir sobre su vida con Felicita. «Nunca conocí a mi madre», comenzó pausadamente. «Ella murió en el parto y yo nací ciego. Sé que eres muy educada para preguntar. Mi padre siempre habla de mi madre con tanto amor, ¿sabes? Dice que era increíble, que aunque no la haya conocido, de alguna manera, a través del amor de él por ella, puedo sentir cómo era ella, una mujer especial». Felicita, escuchando atentamente, sintió un apretón en el corazón. «Debe ser difícil hablar de esto, Javier. Lo siento mucho por tu madre, pero es hermoso escuchar cómo tu padre mantiene su memoria viva para ti». Había una suavidad en su voz, un esfuerzo por ofrecer consuelo y empatía. Javier asintió, una leve sonrisa triste tocando sus labios. «Sí, es difícil, pero me siento afortunado, ¿sabes? Por tener un padre que me ama tanto. Siempre intentó compensar su ausencia, siempre me cuidó. Es un hombre increíble». «¿Y cómo es tu relación con tu padre ahora? ¿Y con Victoria?». Felicita preguntó con cautela, sin querer presionar, pero genuinamente interesada en entender más sobre su situación. Javier dudó un momento antes de responder. «Con mi padre es genial, él es mi héroe, siempre lo ha sido, pero con Victoria es complicado. Ella y mi padre están juntos hace poco tiempo, y nuestra relación, bueno, no es exactamente fácil. Ella es muy diferente a nosotros, prefiero no entrar en detalles. Sé que soy joven, pero tengo mis opiniones. En general, es difícil». Felicita asintió con comprensión, sin querer invadir su privacidad. «Entiendo, Javier, no tienes que hablar de eso si no quieres. Estoy aquí para ayudarte y hacerte sentir cómodo, y admiro mucho tu fuerza y cómo manejas todo esto». Javier sonrió, agradecido por su comprensión. «Gracias, Felicita. Es bueno poder hablar de estas cosas. A veces es difícil, pero intento ser fuerte por mí y por mi padre. Y tenerte aquí me ha ayudado, ¿sabes? Me hace sentir menos solo y escuchado». La conversación fluyó naturalmente, marcada por momentos de honestidad y vulnerabilidad. Felicita se sintió privilegiada por la confianza de Javier, compartiendo aspectos tan íntimos de su vida. Al regresar de un paseo por el barrio, con Javier a su lado, Felicita se dio cuenta de que había alguien más con Victoria. Fue entonces cuando lo vio. Eduardo, el padre de Javier, una figura hasta entonces conocida solo por descripciones y por su voz en el teléfono. Estaba allí, en la sala amplia, impecablemente vestido, una imagen de elegancia que parecía desplazada para Felicita, tan acostumbrada a la simplicidad de su propia vida. Eduardo se acercó con una sonrisa cálida, tan diferente de la frialdad de Victoria. «Felicita, ¿verdad? He escuchado cosas maravillosas sobre ti de Javier». Su voz era amable, transmitiendo una sinceridad que tocó el corazón de Felicita. Al abrazar a su hijo, la afectividad entre padre e hijo era palpable, un contraste con la formalidad que permeaba el resto de la casa. Eduardo continuó, dirigiéndose a Felicita. «Javier me dijo que finalmente encontramos a alguien que lo trata bien, no como a un niño limitado y con quien puede conversar. Eso significa mucho para mí». Sus palabras eran una alegría para Felicita, que se sonrojó levemente bajo el peso del elogio. «Solo quiero hacer mi trabajo bien», Felicita respondió, la humildad tiñendo sus palabras. «Javier es un chico muy inteligente y sensible para su edad. También estoy aprendiendo mucho de él». Su respuesta fue genuina, un reflejo del vínculo que ya había comenzado a formar con el niño. Victoria, hasta ese momento observando desde la distancia, intervino con un tono de celos en su voz. «No exageremos. Felicita todavía está en su período de prueba. Ganarse al niño es fácil. También tiene que ganarse mi aprobación, la jefa». Su declaración llevaba un filo de desafío, dejando claro que la aprobación final aún pasaría por ella. Felicita, sintiendo la tensión crecer, asintió, intentando mantener la compostura. «Por supuesto, me esforzaré al máximo, SRA, Victoria». Su respuesta fue medida, buscando mantener la paz sin comprometer su integridad. Eduardo, buscando aliviar el ambiente, cambió el tema de la conversación.
¿Y por qué decidiste trabajar con nosotros, Felicita? ¿Siempre has trabajado con niños? Su curiosidad parecía genuina, un intento de conocer mejor a la persona que estaba haciendo una diferencia tan positiva en la vida de su hijo. De hecho, trabajaba en una cafetería antes, explicó Felicita. Pero para ser honesta, necesitaba un salario mejor. Mi padre está enfermo y mi madre se ocupa de él, así que soy yo quien mantiene la casa en este momento. Hizo una pausa, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza en su voz. Me gustaba mucho el café, pero también estoy disfrutando pasar tiempo con Javier. Eduardo, con una expresión de genuina comprensión, se inclinó un poco hacia Felicita. Lo siento mucho por lo que tú y tu familia están pasando. Es admirable tu fuerza de voluntad y determinación. Me alegra que el salario aquí pueda ayudarlos de alguna manera. Victoria, en el fondo, observaba la escena con un semblante que rápidamente se transformó en desdén, acompañado de un rodar de ojos tan pronunciado que Felicita no pudo evitar notar. En el momento en que Felicita cruzó la puerta de la mansión al día siguiente, el aire ya parecía más pesado, cargado de tensión. No pasó mucho tiempo antes de que Victoria comenzara con sus ataques. Con una mirada crítica, pronto señaló la ropa de Felicita. Creo que ya tuvimos una conversación sobre el nivel de ropa que deberías usar para trabajar aquí. ¿No es así, Felicita? Su voz era cortante. Felicita sintió cómo la vergüenza teñía sus mejillas. Su postura se encogía bajo el escrutinio. Sí, lo hemos tenido. Estoy intentando vestirme mejor, lamento si no cumplí con las expectativas hoy, respondió, la voz temblorosa, buscando en sus palabras una manera de apaciguar la situación, sin entender completamente qué más podría hacer para satisfacer las exigencias de Victoria sobre su apariencia. Victoria, sin embargo, apenas estaba empezando. La ropa era solo la superficie de sus quejas. Entonces, Felicita, no me preguntes cómo, pero sé que has estado hablando con Javier sobre la vida personal de nuestra familia. Queriendo saber cuánto tiempo he estado con Eduardo, si Javier tiene una buena relación con su padre y conmigo. ¿Qué tipo de broma es esta? La acusación estaba cargada de veneno. La afirmación de que Felicita se estaba entrometiendo en los asuntos personales de la familia la tomó completamente por sorpresa. Yo solo quería entender mejor a Javier para poder ayudarlo más. Comenzó Felicita intentando explicarse, pero Victoria no le dio espacio para hablar, continuando su ataque verbal sin piedad. No soporto a los empleados porque pasan mucho tiempo con la familia. Empiezan a pensar que de alguna manera son parte de las relaciones personales. No quiero saber que le estás preguntando nada personal a Javier. Él ya es un chico problemático que puede decir cualquier cosa. Y el problema más grande es que odio a los empleados entrometidos, disparó Victoria, su frustración y enojo derramándose sobre Felicita sin ningún filtro. Felicita, no tienes un padre enfermo y una familia que mantener. Entonces, querida, ocúpate de tu propia vida mediocre y deja de intentar saber sobre la vida de mi familia, para que no tenga que recordarte una vez más que el salario es bueno, pero lo puedes perder en cualquier momento y quien decide eso soy yo. No el bueno de mi esposo o el molesto del niño, concluyó Victoria, dejando claro que la posición de Felicita en esa casa pendía de un hilo muy fino. Felicita, con los ojos llenos de lágrimas, sintió cómo una de ellas corría libremente por su rostro. Estaba asustada. Las palabras de Victoria la cortaban más profundo de lo que le gustaría admitir. Pido disculpas, logró decir, la voz casi un susurro. No volverá a suceder, me limitaré a mi trabajo y nada más. Este empleo es importante para mí y para mi familia. Internamente, luchaba con la pregunta de cómo Victoria podría haber sabido de esa conversación con Javier, una duda que la consumía, pues no podía imaginar a Javier compartiendo tales detalles. Mientras caminaban hacia el parque esa tarde, Felicita cargaba el peso de las palabras de Victoria en su corazón. La tensión que sentía era casi palpable, una mezcla de miedo e indignación que la acompañaba a cada paso. A su lado, Javier, ajeno a los conflictos internos que turbaban la mente de Felicita, se guiaba por el sonido de sus pasos y la mano en su brazo, una confianza tranquila en su voz cada vez que comentaba algo sobre el camino. Felicita, sintiendo una necesidad urgente de aclarar las cosas, decidió abordar el tema delicado. Javier, ¿recuerdas aquel día que conversamos sobre tu familia, sobre tu papá y Victoria?
Su voz temblaba levemente, incierta de cómo el chico reaccionaría. Javier se detuvo, una expresión de confusión marcando sus facciones. Sí, recuerdo. ¿Por qué? Estaba genuinamente perplejo, incapaz de entender la razón de la súbita preocupación de Felicita. Ella respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. No era por curiosidad o maldad, lo juro. Solo quería entenderte mejor para que pudiéramos conectar más, explicó. La sinceridad en su voz era palpable. Felicita esperaba que él pudiera entender, que no interpretara sus acciones como una invasión. Javier sonrió suavemente, su confusión disipándose. Lo sé, no vi problema alguno en tus preguntas. Me sentí bien conversando contigo. ¿Por qué la pregunta? Sin embargo, la necesidad de compartir lo que Victoria había dicho la impulsaba. No debería contarte esto, pero Victoria me dijo hoy que sabía de nuestra conversación. Dijo que no debería meterme en la vida personal de ustedes, que podría perder mi trabajo por eso. Felicita confesó, el miedo a una posible represalia por parte de Victoria tiñendo sus palabras. La reacción de Javier fue inmediata, una mezcla de sorpresa e indignación. Ah, claro. Hay algo que olvidé contarte, pero creo que ellos piensan que no lo sé. Hay cámaras escondidas por toda la mansión. Dicen que es por seguridad, pero creo que Victoria las usa para sus maldades, reveló una nota de decepción en su voz. Javier continuó. No te conté más sobre ella antes porque tenía miedo de que dijeras algo, pero ahora confío 100% en ti. La verdad es que Victoria siempre me ha tratado muy mal cuando mi papá no está presente. Me trata como si fuera incapaz, o como si tuviera algún problema mental, siendo que solo soy un chico que ha sido ciego desde que nací, nada más. Su confesión era un relato crudo de su realidad, un vistazo a lo que la ausencia de Eduardo permitía que sucediera dentro de esas paredes. Otra cosa es que siento que ella nunca ha querido de verdad a mi papá. Solo le interesa su dinero y la vida que puede tener casada con él, y él sigue con ella, creo que por mucho miedo de volver a quedarse solo después de perder a mi mamá. Eso ya fue muy difícil para él. Entonces, se mantiene en esta relación de dependencia. Javier suspiró, una mezcla de resignación y tristeza en su voz. Y ella es muy manipuladora, porque frente a él me trata bien y no dice ni la mitad de lo que ya me dijo cuando no está. Era evidente el dolor que esto le causaba. Felicita, absorbiendo cada palabra, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esto hace que todo parezca más claro ahora. Esa inseguridad de Victoria debe venir de algún lugar. Debe pensar que todos son como ella, que hacen las cosas no por el corazón, sino por algún otro motivo oscuro detrás. Había una mezcla de comprensión y decepción en su voz. Lo siento mucho por Eduardo porque parece un hombre muy bueno, agregó Felicita. El silencio que siguió estaba lleno de una tristeza compartida, un lamento por lo que Eduardo y Javier tenían que soportar. En un intento de aligerar el peso de la conversación, Javier soltó una risita, lanzando una idea atrevida y juguetona. Si terminara con Victoria, él y tú podrían casarse. Sería perfecto para mí, dijo medio en serio, medio en broma, intentando imaginar un escenario más feliz para todos ellos. Felicita, sorprendida por la sugerencia inesperada, respondió rápidamente. No bromees con eso. Si Victoria pensara algo así, podría despedirme de inmediato. Su preocupación era genuina, consciente del poder que Victoria tenía y de cómo cualquier sospecha podría ser perjudicial. Siento que tiene envidia incluso de la amistad que nosotros dos tenemos, concluyó Felicita, reflexionando sobre cómo la bondad y la conexión genuina parecían ser amenazas en el mundo de Victoria. Cuando Felicita y Javier cruzaron la puerta, regresando de su paseo, fueron recibidos por una atmósfera cargada de tensión. Victoria los esperaba, su expresión marcada por la irritación que hervía bajo su fachada de control. Sin perder tiempo, descargó su frustración sobre Felicita, elevando la voz en un tono casi de reprimenda. Se han demorado demasiado. No me gustan para nada estos paseos interminables. Debe ser solo charla inútil. ¿Por qué demorarse tanto en un parque si el chico ni siquiera puede ver? Su acusación era áspera, cortante, llena de desdén. Felicita, sorprendida y acorralada por el ataque verbal de Victoria, sintió cómo su postura se encogía,
un intento instintivo de hacerse menos visible ante la tormenta. «Lo siento, Victoria», dijo ella, la voz temblorosa. «Yo voy a prestar más atención a los horarios de aquí en adelante». Las palabras salieron apresuradas, teñidas de un deseo palpable de aplacar la ira frente a ella, de evitar la escalada de un conflicto que sentía no podría ganar. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar el ataque de Victoria sin respuesta. Una oleada de valentía, alimentada por la injusticia que había presenciado, lo impulsó a hablar. «No, tú no tienes que disculparte por nada, Felicita. De una manera u otra, quien paga tu salario es mi papá, no Victoria». Su intervención fue directa, y sin perder el aliento, Javier continuó enfrentando a Victoria con una determinación que sorprendió a todos. «Y Victoria, no creo que debas hablar así con Felicita. Ella no ha hecho nada malo. Fui yo quien quiso quedarse más tiempo. Eres muy grosera». Su voz llevaba una mezcla de reprobación y decepción, desafiando la autoridad hasta ahora indiscutible de Victoria en la casa. La reacción de Victoria a la defensa de Javier fue de shock inicial, seguida de una irritación aún más intensa. «Ah, ahora también has aprendido a responder mal, ¿eh? Interesante saberlo, porque antes no pasaba, ¿verdad? Tal vez esto sea mala influencia», lanzó, dirigiendo una mirada venenosa hacia Felicita, insinuando que la nueva actitud de Javier era de alguna manera culpa de ella. Felicita, sintiendo el peso de la mirada acusatoria de Victoria sobre ella, colocó su mano en el hombro de Javier, un gesto silencioso para intentar calmar los ánimos. Sabía que prolongar ese enfrentamiento solo traería más problemas. En una tarde tranquila, Felicita y Javier se encontraron inmersos en la simplicidad alegre de contar chistes en el jardín de la mansión. El sonido de sus risas se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una atmósfera de ligereza y complicidad. Fue en este escenario de relajación que Eduardo decidió acercarse, observándolos con una sonrisa que reflejaba tanto sorpresa como contentamiento. «Parece que ustedes dos se están divirtiendo mucho juntos», comentó Eduardo, su mirada alternando entre Felicita y su hijo. «Por lo visto, Felicita es realmente la mejor contratación hasta ahora. Nunca vi a mi hijo tan a gusto con ninguna otra cuidadora antes. Diría incluso que tienes algo maternal, Felicita. Eso me hace muy feliz». Su voz llevaba un tono de aprobación genuina, un reconocimiento del vínculo especial que parecía haberse formado entre Felicita y su hijo. Javier, sin perder la oportunidad, añadió con entusiasmo: «Es verdad, papá, Felicita es la mejor, es muy divertida y tiene un corazón muy bueno, y siempre me trata muy bien». Felicita, conmovida por los elogios, sintió una mezcla de alegría y timidez. «Gracias, realmente significa mucho escuchar eso. Me alegra saber que estoy haciendo un buen trabajo con Javier», respondió, la gratitud evidente en su voz, aunque un rubor discreto coloreaba sus mejillas. Fue entonces cuando Eduardo, inspirado por el momento de armonía, propuso: «Tengo una idea. Para agradecerte por tu buen trabajo con Javier, ¿qué te parece si te quedas a cenar con nosotros hoy?». La simplicidad de la oferta era en sí misma un gesto de aprecio e inclusión. Javier, emocionado con la perspectiva, apoyó rápidamente la idea. «Sí, tienes que aceptar, Felicita. Va a ser muy genial tenerte en la cena». Su entusiasmo era palpable, un deseo sincero de compartir más de esa agradable tarde con ella. A pesar de la cálida invitación y la clara emoción de Javier, Felicita no pudo evitar la excitación que brotó en su interior, una preocupación silenciosa sobre la posible reacción de Victoria a este cambio de rutina. Sin embargo, movida por el deseo de no decepcionar a Eduardo y Javier, decidió aceptar. «Está bien, me quedaré. Gracias por la invitación», dijo, una decisión que llevaba tanto la alegría de la inclusión como el temor a las consecuencias. Cuando entraron a la casa y Eduardo anunció a Victoria la invitación hecha a Felicita para cenar con ellos en reconocimiento a su buen desempeño, la expresión cerrada y descontenta de Victoria fue inmediata. Felicita, notando el cambio en el ánimo de ella, supo instintivamente que esa decisión, aunque simple, podría traer repercusiones indeseadas para sí. «Esto me va a costar caro», pensó, preocupada, consciente de la delicadeza del equilibrio que mantenía en esa casa. Al día siguiente de la cena, la cocina de la mansión tenía una normalidad aparente durante la hora del almuerzo. Felicita, concentrada en preparar el plato de Javier y el suyo,
Se movía con la familiaridad de quien había encontrado su propio ritmo en ese ambiente. Sin embargo, esa paz efímera fue abruptamente interrumpida por la entrada de Victoria, cuya presencia inmediatamente alteró la atmósfera del lugar. Su postura exudaba una agresividad y superioridad que Felicita nunca había presenciado tan intensamente. Sin ninguna introducción, Victoria invadió el espacio personal de Felicita, las palabras cargadas de veneno. Quiero saber cuál es tu plan y quién te crees para meterte hasta en las cenas familiares ahora. ¿Estás intentando seducir a mi esposo, Felicita? ¿No te basta esa amistad exagerada con el fastidioso del niño? La acusación era tan absurda como dolorosa, golpeando a Felicita con la fuerza de un golpe físico. Felicita, aún intentando asimilar el ataque, buscó defenderse. Su voz temblorosa denotaba su estado emocional alterado. Jamás pensé en nada de eso, Victoria. Solo acepté una invitación. Su intento de explicación, sin embargo, apenas podía cortar el aire cargado de hostilidad. Victoria, insaciable en su empeño de ofender, no dio espacio para la razón o el diálogo. Realmente no pareces importarte tanto por la salud de tu padre o por el bienestar de tu familia que depende del salario de este trabajo, ¿verdad? De ese que tanto hablas. ¿Sabías que el valor de un plato que comiste ayer, que por algún descuido podrías haber roto, que fue comprado en Australia, vale más que un año de cualquier medicación de tu padre, que probablemente ni siquiera va a sobrevivir? La crueldad en sus palabras era palpable. Las lágrimas ya comenzaban a formarse en los ojos de Felicita ante la brutalidad de Victoria, especialmente cuando mencionó a su familia, lo más sagrado para ella. «No hables de mi familia», logró decir Felicita, con la voz entrecortada por la emoción. «Ellos son lo más importante para mí». Pero Victoria no estaba dispuesta a retroceder, avanzando con una amenaza clara. «Deberías haber pensado en eso antes de comenzar a forzar una cercanía con mi esposo Eduardo. La verdad es que para mí, podrías perder tu empleo aquí inmediatamente». La sentencia fue declarada con una frialdad que helaba la sangre. La perspectiva de perder el trabajo, su única fuente de sustento para la familia en este momento crítico, desencadenó en Felicita un desespero profundo. Comenzó a llorar implorando: «Por favor, no. Puedo cambiar, adaptarme a tus deseos, lo que sea. Realmente necesito este trabajo». La petición era una mezcla de súplica y desesperación. En la cocina, mientras Felicita preparaba el plato para el almuerzo de ella y de Javier, la tensión entre ella y Victoria alcanzó un punto crítico. Victoria, con una frialdad calculada, cuestionó la sinceridad de Felicita y su necesidad de mantener el empleo, desafiándola a probar su disposición para adaptarse a las reglas no dichas de esa casa. «No sé si creo en todo ese deseo de cambiar y esa necesidad de mantener el empleo», comenzó Victoria, su voz teñida de desdén. «Creo que necesito pruebas más concretas de que has aprendido la distancia que existe entre nosotros. Por ejemplo, el hecho de que pienses que puedes sentarte en la misma mesa que yo, eso jamás debería ocurrir». Con un gesto brusco, Victoria tomó el plato de Felicita. «A partir de ahora, si quieres mantener tu empleo, tendrás que comer en un lugar que esté más acorde con lo que representas», declaró Victoria, antes de colocar el plato de Felicita al lado de los recipientes de comida de los perros. «Quiero que pruebes que realmente quieres este empleo. Agáchate y come donde es tu lugar», desafió Victoria, la crueldad de sus palabras cortando el aire con una frialdad aterradora. Felicita, conmocionada e incrédula, apenas podía procesar lo que escuchaba. «No hablas en serio, ¿verdad? ¿Sin cubiertos? Victoria, ¿esto no está pasando de los límites?» Las palabras se escapaban de su boca, una mezcla de esperanza por un atisbo de humanidad y el shock ante la realidad de esa exigencia inhumana. Victoria, inmune a los ruegos de Felicita, solo se rió. «El límite es tu despido, y tu papacito sin medicinas y tu mamá sin qué comer. Vamos, demuestra que has entendido cuál es tu lugar en esta casa y que no volverás a verte como igual nuevamente». La decisión de Felicita vino acompañada de lágrimas y un peso en el corazón que nunca imaginó sentir. Convencida de que esa humillación era el único medio para asegurar el bienestar de su familia, cedió, agachándose al lado de los recipientes de los animales, su rostro mojado de lágrimas. Cada gesto llevaba el dolor de la humillación, pero también la determinación de soportar por aquellos a quienes amaba.
Victoria, pasando por su lado con aire de victoria, selló el momento con palabras que resonarían en la mente de Felicita por mucho tiempo. A partir de ahora este es tu nuevo lugar de almuerzo. Felicidades, lograste mantener tu empleo. Espero que hayas entendido la lección. La escena, cargada de una profunda complejidad emocional, dejaba marcas que no solo dañaban la dignidad de Felicita, sino también la propia esencia de esa casa. Al regresar a casa ese día, Felicita traía consigo una carga emocional tan pesada que apenas podía sostenerse. Al entrar y avistar a su padre, Roberto, en el sofá, con la madre a su lado, cuidándolo con la devoción de siempre, las barreras se rompieron y ella se desplomó en un llanto desesperado. Un grito mudo por ayuda ante lo inimaginable. Su madre, siempre atenta y compasiva, se levantó para acoger a Felicita en sus brazos. Mientras tanto, Roberto, a pesar de la movilidad reducida y sin poder levantarse rápido, percibió la urgencia del dolor de su hija, su voz cargada de preocupación. «¿Qué pasó, mi hija?». La simplicidad de la pregunta llevaba el peso del mundo. Un padre ante el sufrimiento insondable de su hija. Con lágrimas bañando su rostro, Felicita encontró fuerzas para compartir su dolor. Yo intenté aguantar por nosotros», empezó, su voz temblorosa entre sollozos. «Pero Victoria, ella me humilló de una manera que yo no sé si puedo superar. Me hizo comer al lado de los platos de comida de los perros de la casa». Las palabras fluían, llevando el peso de su angustia, mientras narraba el tormento vivido en esa casa, culminando en el episodio cruel de ese día. Los ojos de sus padres se llenaron de lágrimas, reflejando el dolor compartido, una empatía que trascendía las palabras. Al escuchar sobre el trato inhumano que Felicita había recibido, el corazón de Roberto se apretó en una mezcla de ira e impotencia. Roberto, con un esfuerzo mayor que la lucha contra su condición física, pidió que Felicita se sentara a su lado. La envolvió en un abrazo, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi hija, eres un ser humano increíble. No voy a permitir que pases por esto solo para ayudarnos. Quiero que renuncies a ese trabajo inmediatamente. Yo me quedo sin medicación, nada importa. No puedo aceptar que pases por esto», dijo él. Cada palabra impregnada de un amor feroz, un deseo ardiente de proteger a su hija de cualquier mal. Felicita, aunque aún sumergida en su tristeza, sintió un alivio al escuchar las palabras de su padre. Saber que tenía el apoyo incondicional de su familia le daba una fuerza que no imaginaba poseer. «Lo haré, papá. Me despediré de Javier mañana y después buscaré otro trabajo». Su decisión, aunque dolorosa, estaba afirmada por la certeza de que no podía continuar sometiéndose a esa humillación. Al entrar en la mansión la mañana siguiente, Felicita sintió un escalofrío recorrer su columna, un recordatorio físico del tormento vivido en manos de Victoria. Cuando finalmente encontró a Javier, no pudo contener la emoción que burbujeaba dentro de sí. El abrazo que intercambiaron fue más que un gesto de afecto. Era un vínculo de comprensión y solidaridad ante las adversidades enfrentadas. «Javier», empezó ella, la voz trémula de emoción, «vine aquí solo para despedirme. Eres un chico muy inteligente y especial, y no debes dejar que nadie te diga que eres menos por ningún motivo». Sus palabras, aunque llenas de cariño, también estaban teñidas por la tristeza de la despedida. Felicita continuó, esforzándose por mantener la compostura. «Tienes un corazón humilde y me encantó cada momento cuidándote, pero desafortunadamente voy a tener que renunciar y buscar otro trabajo». Evitó mencionar los verdaderos motivos detrás de su decisión, un intento de proteger a Javier de más dolores. La reacción de Javier fue inmediata, una mezcla de comprensión y desesperación. «Felicita, por favor, discúlpame. Tuve miedo y no pude intervenir, pero escuché todo. Escuché lo que ese monstruo de Victoria te hizo», confesó él, la voz ahogada por el llanto. «Voy a contarle a mi papá, no dejaré que te vayas. Eres lo más cercano que he tenido a sentir un amor de madre, por favor, no te vayas». Felicita, con lágrimas corriendo libremente, le pidió a Javier que no se sintiera culpable. «Eres solo un niño y no puedes hacerte responsable por las maldades de Victoria», insistió ella, tratando de aliviar el peso que llevaba sobre sus hombros. «Por favor,
No le cuentes a tu papá, es una historia tan absurda que nadie lo creería. Pero Javier estaba determinado. Necesito contar, Felicita, si recuerdas, hay cámaras por toda la casa. Su resolución fue seguida de un llamado urgente a su padre, una voz que llevaba tanto el dolor como la esperanza de justicia. Papá, por favor, ven aquí, necesito contarte algo, por favor. Eduardo y Victoria interrumpieron su desayuno al escuchar los gritos de Javier. Al encontrarse con la escena, la angustia de Javier era palpable, sus lágrimas un testimonio silencioso de la gravedad de la situación. Papá, pasó algo horrible, Javier empezó, la voz entrecortada por el llanto. Victoria es una mujer cruel, ella humilla a Felicita a diario, y ayer por celos de la cena hizo que Felicita comiera al lado de los platos de los perros en el suelo. Usted no puede permitir esto. Eduardo, ante las serias acusaciones de su hijo, se volvió hacia Victoria, buscando en su rostro alguna negación. Sin embargo, Victoria, con una frialdad calculada, se apresuró a defenderse. El niño está mintiendo, jamás haría algo así. Felicita está envenenando su mente, dijo ella, intentando desviar la culpa. Javier, sin embargo, no se dejó intimidar por la negativa de Victoria. Puede mirar por las cámaras de la casa, papá. Sé que están por todas partes. Verá todo. Esta mujer es un monstruo, insistió, determinado a sacar a la luz la verdad. Eduardo, movido por la insistencia de Javier y por las lágrimas de Felicita, quien confirmó las acusaciones con un gesto afirmativo, tomó una decisión inmediata. Vamos a la sala de seguridad. Necesito ver esto con mis propios ojos, afirmó, su voz cargando una mezcla de incredulidad y firmeza. En el tenso silencio de la sala de videos, Eduardo tecleó las contraseñas de acceso al sistema de seguridad, sus manos temblando ligeramente con la ansiedad de lo que estaba a punto de descubrir. A medida que las imágenes del día anterior se desplegaban en la pantalla, la realidad del acto de Victoria se revelaba en detalles vívidos e incontestables. La escena de Felicita siendo humillada, reducida a una posición tan degradante, provocó en Eduardo una ola de repulsión y disgusto tan intensa que apenas podía mantenerse en pie y sentía su estómago revolverse. En un momento interno doloroso, Eduardo se cuestionó en diálogo interno. ¿Cómo pude estar con alguien tan malo todo este tiempo y no darme cuenta? Dios mío, ella realmente es un monstruo. La realidad de la situación comenzaba a asentarse, una mezcla de ira y tristeza por el dolor causado a Felicita y por la influencia destructiva de Victoria en su familia. Eduardo, después de presenciar la dolorosa verdad, se dirigió a Felicita, que conmovida buscaba refugio en un rincón de la sala. Con pasos firmes, pero cargados de una nueva comprensión, tomó sus manos con gentileza. Dios mío, Felicita, por favor, acepta mis disculpas, imploró, la sinceridad emanando de su voz. Has traído alegría y amor a la vida de Javier y has soportado todo en silencio. Ahora comprende que lo siento mucho por todo lo que has pasado. Volviéndose hacia Javier, Eduardo expresó su gratitud y admiración. Gracias por contarlo y por proteger a Felicita, hijo. Has demostrado una fuerza increíble. Te amo mucho. Luego, con una firmeza que no admitía réplica, Eduardo enfrentó a Victoria. ¿Y tú? Ignoré las advertencias de los amigos, cegado por algo que pensé que era amor, pero que tú nunca supiste ofrecer. Lamento profundamente el día que te conocí. No quiero verte nunca más en mi vida, espero que tengas una vida mediocre porque ni siquiera sabes hacer nada, declaró, marcando un punto final en ese capítulo de su vida. Victoria, confrontada con la realidad de sus acciones y sus consecuencias, intentó mantener aún su postura desafiante. Sí, soy yo la que se va y tú te quedas con la vida arruinada. Puedo irme, pero me llevaré la mitad de tu fortuna con el divorcio. Su agresividad era un último esfuerzo por alcanzar a Eduardo incluso frente a la derrota inminente. Eduardo, sin embargo, no permitió que la provocación lo perturbara. Subestimaste la situación, Victoria. No soy un tonto y tengo abogados, querida. Nuestro contrato prenupcial fue con separación total de bienes. Sales de esta casa hoy sin llevar absolutamente nada más que tu mal carácter, explicó, revelando la previsión de sus acciones legales que protegían su patrimonio. Con un gesto final de resolución, Eduardo acompañó a Victoria hasta el portón, poniendo un punto definitivo en ese tumultuoso capítulo de sus vidas. A medida que el portón se cerraba, los insultos lanzados por Victoria se perdían en el viento.
un ruido distante frente a la resolución y alivio encontrados por Eduardo, Felicita y Javier. Después de las turbulentas olas que habían sacudido la existencia de Felicita, los días que siguieron trajeron un alivio tan profundo como el océano. Eduardo, movido por una determinación férrea, no solo llevó las grabaciones del maltrato infligido por Victoria a la policía, sino que también movilizó a un equipo de abogados de élite. El resultado fue la condena de Victoria a prisión por una serie de delitos, incluyendo acoso moral, abuso de autoridad y amenaza, cerrando un capítulo oscuro en la vida de todos los involucrados. En uno de esos días tranquilos, Eduardo y Felicita se encontraron para una conversación que marcaría el inicio de una nueva fase. «Felicita», comenzó Eduardo, su voz cargada de una mezcla de gratitud y remordimiento. «Me gustaría ofrecerme para pagar todo el tratamiento de tu padre. Siento que tengo una deuda contigo y quiero ayudarte. He investigado y hay un centro en Suiza con la mejor tecnología del mundo y que pueden evaluar para remover el tumor de tu padre sin que corra riesgos». Su oferta no era solo generosa, sino que venía cargada de un profundo deseo de reparación. Felicita, con los ojos brillando de lágrimas, apenas podía creer lo que oía. «Eduardo, eso significaría el mundo para nosotros. Ver a mi padre recibir el mejor tratamiento posible es todo lo que siempre soñé», logró decir, la voz temblorosa de emoción. La perspectiva de su padre siendo tratado por especialistas renombrados en un centro médico en Suiza era más de lo que jamás imaginó esperar. Después de un momento de silencio compartido, Eduardo, visiblemente apenado por cambiar de tema en un momento tan cargado de significado, hizo una propuesta inesperada. «Felicita, considerando que la otra cena no fue exactamente como planeamos, me gustaría llevarte a cenar, solo nosotros dos. Creo que eres una mujer increíble, de índole impecable, y me gustaría mucho conocerte mejor». Felicita sintió sus mejillas sonrojarse con la sorpresa y un toque de timidez. Aún así, algo en la sinceridad de Eduardo y todo lo que había presenciado en él en los últimos días la hizo aceptar. «Eduardo, yo estaría honrada. Has demostrado tener un buen corazón y sí, podemos cenar juntos», respondió, una sonrisa tímida formándose en sus labios. Los años que siguieron fueron como una alfombra de alegría y contentamiento bajo los pies de Felicita y Eduardo, un periodo marcado por una serie de transformaciones que redefinieron sus vidas. La unión entre ellos floreció, transformándose en una relación que era tanto una fuente de fuerza como un símbolo de renovación. El matrimonio llegó como la celebración natural de ese amor, un día lleno de promesas y esperanzas para el futuro, donde Javier desempeñó el papel de mayor incentivador, expresando su alegría porque Felicita se convirtiera oficialmente en la madre que siempre había deseado. Felicita, con el apoyo incondicional de Eduardo, emprendió el viaje de abrir su propio negocio, una cadena de cafeterías. La realización de este sueño no solo simbolizaba su independencia y fuerza, sino también reflejaba la confianza y la asociación que compartía con Eduardo. El éxito del emprendimiento fue un logro compartido, una prueba tangible de lo que podían alcanzar juntos. El día que decidieron regalar a los padres de Felicita una casa, el gesto fue mucho más que una mera transferencia de propiedad. Era una expresión de gratitud, amor y respeto. En el momento en que Eduardo entregó las llaves de la nueva residencia a los padres de Felicita, su rostro irradiaba una alegría genuina. Con un gesto tan cargado de significado, se volvió hacia Roberto y dijo: «Roberto, no tengo palabras para expresar cuánto me alegra que estés curado. El viaje que has recorrido, la fuerza y el coraje que mostraste en cada etapa de tu curación, eso es algo verdaderamente inspirador para todos nosotros. Y tengo que agradecer a usted y a Dolores por la hija increíble que criaron. Ella es el amor de mi vida». Roberto, con los ojos brillando de emoción, no dudó en expresar su gratitud. «Agradezco a Dios, a ti, Eduardo, a mi esposa y a mi ángel de luz, Felicita», dijo, su voz cargada de emoción. Cada palabra revelaba un profundo reconocimiento por el milagro de su salud restaurada y por la inestimable contribución de cada uno en su viaje. Continuó destacando el orgullo que sentía por Felicita. «Ella me ha salvado en varios momentos de mi vida. No podría estar más orgulloso de la hija que tengo». Y luego, con una sonrisa que iluminaba su rostro, agregó:
Y ahora esta casa de regalo, yo y Dolores no podríamos estar más felices. Y encima ganamos un nieto inteligente como Javier. En el momento en que Felicita abrazó a sus padres, el mundo parecía completo. Compartió con ellos su deseo más profundo. Todo lo que más quiero ahora es vivir la felicidad plena que tengo con Eduardo y Javier y verlos bien a ustedes. Era un deseo simple, pero profundamente significativo, reflejando el valor que colocaba en la familia y en el amor. La vida de Felicita, Eduardo y Javier, enriquecida por la presencia de los padres de Felicita, se convirtió en un testimonio del poder de la transformación, el amor y la perseverancia. Juntos, construyeron una realidad llena de felicidad y salud, celebrando cada día como un regalo y cada desafío superado como una victoria compartida. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días. No te quedes sin ver nuestra próxima historia increíble que pronto aparecerá en tu pantalla. Valoramos enormemente tu apoyo. Nos vemos pronto.